Nos acompaña en los estudios de TC Televisión en la capital de la República la ministra Katiuska King. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Rodolfo, buenos días. Gusto de verla como siempre. Bien, hay una agenda, hay un proyecto, voy a entrar en saltadillo. Uno de los puntos de ese proyecto de desarrollo es el modelo de sustitución de importaciones. Yo quisiera que usted me explicara en este nuevo modelo, pues, ¿qué es lo novedoso? Porque en la década del 60 Latinoamérica entró en ese proceso de sustitución de importaciones. Funcionó unos años, luego no funcionó, la integración en el Pacto Andino se fue al demonio, los repartos de zonas industriales de crecimiento para cada país miembro tampoco funcionaron. ¿Cuál es ahora el enfoque? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, el enfoque tiene que ver con un cambio en la matriz productiva. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que se venía haciendo antes? Que esto es una sustitución estratégica. Antes lo que se planteaba era una sustitución masiva de todas las importaciones. Con esto lo que quiero decir es que hay producción nacional que puede incorporar valor agregado y que sobre todo puede sustituir insumos, incluso ciertos bienes de capital que actualmente son importados. Recordemos que ahora, al tener economía dolarizada, nosotros tenemos todavía más necesidad de fortalecer en este caso la salida de divisas, y por eso es importantísimo incorporar valor agregado y evitar cada vez que nuestra economía dependa del sector externo en términos de importaciones y de bienes de capital. Ministra, una pregunta, para considerar que realmente hay un aporte de valor agregado nacional a los productos que, entre comillas, algunos se industrializan, ¿qué porcentaje de valor agregado nacional debería haber, excluyendo obviamente la mano de obra? Le pregunto porque hay industrias, concretamente la del ensamblaje de carros, que tiene grandes privilegios arancelarios, y que si uno compara los precios con los que termina pagando el consumidor, encuentra que en alguna parte del camino alguien le ha metido un perno de 14 centímetros de ancho por 2 metros de largo al consumidor, y eso no es así. ¿Cuál es el punto fundamental, Rodolfo? Aquí el tema, nosotros estamos de acuerdo que se pueden importar bienes de capital, pero estos bienes de capital tienen que servir a su vez para producir y para generar empleo. Esto es fundamental. Estamos de acuerdo con que pueden protegerse ciertas industrias, pero esta protección tiene que ser temporal, porque la producción, la industria nacional tiene que ser competitiva por su propia cuenta, si no básicamente convertiríamos en un asistencialismo permanente que no permitiría que estos productos puedan ser competitivos e incluso en algunos casos ser exportables a otros países. Dígame una cosa, leí también que estamos pensando en hacer una sustitución de importaciones estratégicas de alimentos. Y es importante porque ya mismo, 30, 40, 50 años, ya mismo en la vida del mundo, la comida va a ser muy, pero muy importante, y nosotros importamos productos que se podrían producir aquí si hubieran incentivos para ello. ¿Qué piensa el Ministerio respecto a eso? Bueno, ahí simplemente como clarificar cuáles son las funciones de cada uno de los ministerios coordinadores. Nosotros desde Política Económica tenemos que velar porque los flujos macroeconómicos respondan a estos cambios del proceso productivo. Esto es un tema en el cual tenemos que garantizar financiamiento, por ejemplo, para el sector productivo, así también como el tema fiscal, que tenga los recursos necesarios tanto para gasto permanente como para la inversión pública. Esto en sentido de lo que buscamos. En términos del sector externo es fundamental justamente lo que usted está diciendo, porque nosotros lo que queremos es cambiar el modelo productivo, y tenemos en cuenta que en este momento nosotros justamente estamos importando incluso productos que ya los producimos nosotros. Le pongo el ejemplo de las manzanas. Tenemos distintos tipos de manzana, pero tenemos cierto tipo de importación que en muchos casos compite con lo nuestro. Entonces ahí hay que tener en cuenta donde no necesariamente vamos a sustituir, sino simplemente permitir que nuestra producción puede estar, digamos, a disposición de la ciudadanía. Sí, porque al paso que vamos aquí también hay naranjas que se importan, y aquí se producen naranjas. Lo que ha faltado es que a algún genio se le ocurra importar guineo, ¿no? Creo que quebraría por la gran calidad del nuestro, pues ya mismo encontramos en algún supermercado con un letrero lindo unos guineos de Filadelfia. En Filadelfia no hay guineos, pero bueno. ¿Cuál es el Rodolfo, plazo? esto es parte de la soberanía alimentaria, que es fundamental y que es parte de lo que tiene que llevar incluso el gobierno para que nosotros podamos ser menos dependientes de problemas externos, y cuando haya cualquier tipo de inconveniente en el mundo, nosotros no tengamos problemas alimenticios, que sería gravísimos al tener un agro tan fructífero como el que tenemos nosotros en el Ecuador. La feracidad de la tierra en el Ecuador le causa envidia a todos los que la conocen, y eso es malo en cierto sentido. ¿Cuáles, en todos los proyectos y todos los planes tienen plazos? ¿Qué plazos se han fijado?
Nosotros nos hemos fijado como plazo en la agenda para el periodo 2011-2013, teniendo en cuenta que hay un Plan Nacional para el Buen Vivir 2011-2013, y por lo tanto la agenda sectorial tiene que operativizar justamente el Plan Nacional para el Buen Vivir. En este caso esperamos que en este periodo de los 3 años se pueda justamente complementar y anticiparnos a cualquier evento de política externa que pueda afectar la economía ecuatoriana. ¿Cuándo se implementa ya con todo el plan? Bueno, más que cuándo, estamos haciéndolo desde el inicio, desde el 2011, fortaleciendo lo que se ha realizado en el 2010, e incluso ya podemos ver ciertos frutos. El primer trimestre del año 2011 tuvimos un crecimiento del 8.62%, que es fundamental porque muestra la senda de recuperación luego de la crisis 2008-2009. Sí, que esa crisis golpeó a todo el mundo. Nosotros nos salvamos un poco porque nuestra dependencia del mercado de valores, que fue el que reventó, no era tan grande, pero también nos afectó bastante. Hay un tema fundamental, Rodolfo, más que el tema de mercado de valores, hay que tener en cuenta que lo que queremos evitar es la especulación, y lo que nos salvó a nosotros fue también las políticas contracíclicas que se aplicaron, porque nosotros logramos salir de la crisis con un crecimiento moderado, pero sobre todo crecimiento, porque otros países ni siquiera tuvieron crecimiento. No, pues otros países estaban en rojo, como decíamos en el colegio, estaban para abril, en fuerte rojo. Y todavía algunos no se recuperan. Y esperemos que los pronósticos de algunos que están vaticinando una nueva crisis por la debilidad intrínseca de economías sujetas a deudas y por los récords históricos del endeudamiento norteamericano no vayan a ser verdad, porque nadie le desea a nadie el mal, ni queremos estar nosotros en graves problemas. Ministra, para terminar, ¿algún mensaje para los que hacen la producción? Bueno, para nosotros es fundamental entender que nosotros creemos que debe haber inversión privada. La inversión privada tiene que ser una inversión responsable, que promueva producción, que promueva empleo. Correcto. Y que sobre todo nos permita apuntalar el cambio de las matrices productivas, porque eso es fundamental. Nosotros no podemos ser de por vida un país primario exportador, y como tal lo que buscamos es justamente que se puedan realizar las inversiones en un contexto de seguridad y en un contexto también de tranquilidad, porque muchas veces se dice que el gobierno no quiere inversión privada, pero esto no es así. Más bien lo que se están haciendo es generando las condiciones de infraestructura para que esta inversión pueda ser incluso más fructífera en el tiempo. Ministra, como siempre, un gusto verla. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.